Toma ahí. Oh, no, está muy caliente. Es té, no es café el día de hoy. Me tomaré el café más tarde cuando vaya a entrenar. Bien, voy a aprovechar mientras se enfría mi té de comentarte sobre cuáles pienso yo son los 3 o 4 factores más importantes para mejorar en tu handstand. Obviamente tienes muchas maneras de entrenar, muchos métodos. A lo largo de mi entrenamiento durante 23 años y entrenador de calistenia, me he dado cuenta que tanto para que avancen mis alumnos como yo, estos son los más importantes aspectos que yo trato de entrenar y es lo que entrené este día. Empecé entrenando lo más difícil, que sería la postura o el intento de la invertida en la progresión que yo pueda hacerlo. En mi caso es handstand a un brazo, intentando mantenerme a un brazo, todavía no lo logro. Hay unos días que sí me sale 2-3 segundos, pero eso para mí no cuenta todavía. Entonces, trato de mantenerme y esa es mi rutina, la primera serie. Voy a hacer, primer ejercicio, voy a hacer series de mantención de invertidas. Si tú eres intermedio, trata de hacer handstand normal o inclinado hacia un lado, pero no trates de levantar la mano. Si eres mucho más principiante, trata de hacer invertidas, mantenciones en pike. Voy a ir mostrando los videos. Si eres principiante más aún, puedes hacer mantenciones en plancha, o sea, en postura como si fueras a hacer una flexión. Bien, ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio van a ser ejercicios para mejorar la fuerza, que serían las handstand push-ups. Yo en este momento puedo inclusive hacer handstand push-ups en arquero. También puedes hacer, si eres de un nivel menor, igual avanzado, puedes hacer handstand push-ups de manera normal, ya bajando el nivel, no que sea una mala manera de decirlo, sino que es el nivel donde uno está y hay que adaptarse. Puedes hacer las handstand push-ups en pared, puedes hacer handstand push-ups en L, que son más fáciles. Si no puedes hacer esas, haces pike push-ups. Si no puedes hacer esas, haces flexiones. Si no puedes hacer esas, inclusive puedes hacer flexiones de rodillas. Lo importante es hacerlo en la progresión que tú puedas. Vas a ir avanzando. Ya si al otro mes puedes hacer una progresión mayor, pues haz esa progresión mayor. Ese sería el segundo ejercicio. El tercer aspecto o el tercer ejercicio sería enfocarnos en la parte central. Serían las elevaciones de piernas o press de handstand. La idea es que nuevamente utilices la progresión que puedas. Yo puedo hacer la press de handstand sin apoyo, o sea, sin necesidad de una pared ni nada. La hago y hago varias repeticiones. De eso hago múltiples series. Te recomiendo hacer unas 3 a 4 series por cada ejercicio. Y las mantenciones que te dije al principio, quizás puedas hacer unas 5 o 6. Si eres principiante, hazlo en una pared, puedes incluso hacerlo en trípode. Hay muchas opciones, puedes hacerlo con las piernas abiertas como straddle. Lo importante, nuevamente, que ahí estás viendo un patrón repetitivo, es realizar el entrenamiento en la progresión que puedas. Va a ser el mismo entrenamiento para principiantes o para avanzados. Como te repito, hay múltiples métodos, incluso este no es la única manera que yo entreno o entreno a mis alumnos, pero es una opción general que todos pueden usarla y todos pueden avanzar. Y eso es lo bueno de hacer estos videos, que la idea es que todos avancemos. Así que te recuerdo, si lo encuentras útil, dale like, suscríbete y compártelo con quien creas lo puede necesitar. Vamos ahora con el último consejo, que sería inclusive practicar los saltos a la postura de handstand en este caso. Yo trato de hacer
un salto a un brazo, trato de hacerlo con los pies juntos porque es súper difícil hacerlos en straddle, ese salto, me voy de lado. Entonces estoy en ese nivel. Si estás en un nivel menor, haz solo saltos como si fueras a llegar a la handstand. Si no puedes mantener el equilibrio, haz los saltos en la pared. Como te digo nuevamente, lo importante es adaptarte a tu nivel, no creer que no puedes entrenar porque ves a alguien haciendo algo súper difícil. En calistenia siempre hay métodos y maneras de hacer unos mismos ejercicios de manera más fácil, ya sea con posturas más fáciles, bandas elásticas, con ayuda de otra persona, siempre hay la manera. Así que lo importante es que te informes como te estoy informando en este video para que puedas aprender y seguir en tu camino a las calistenias. Y bien, esos serían los 4 fundamentos o objetivos en los que tienes que enfocarte, y ahí terminó mi entrenamiento por ese día. Espero te haya gustado este video, aprendas algo, compártelo con quien creas le puede servir de ayuda. Eso ayuda mucho al canal. Comentar, deja tus comentarios, tus experiencias, que son bien importantes para que las compartas con otros. Y dale like, eso ayuda a canales como el mío, que son pequeños, a que se visualicen un poco más. Así que ya me puedo tomar mi té y bueno, nos vemos en otro entrenamiento. Chao, mueve los límites.